de Ceuta el mar, sobre todo. Allí donde baña el mar a nuestra ciudad me encuentro bien, creo que es algo que debemos potenciar, la costa y el paisaje de costa que tiene Ceuta, y la verdad es que me siento muy orgulloso de poder vivir en esta ciudad. Tal vez los cumpleaños de mis hijos, que la verdad que le ilusionan mucho a los niños, y bueno, la verdad que cada vez que hay un cumpleaños de alguno de mis hijos, pues el ambiente familiar es muy entrañable. Bueno, si puedo decir los tres nombres de los comisarios europeos. Si empezamos por los españoles, pues podemos hablar de Almunia, ¿no? Pero también hay algunos que no son santos de mi devoción, que son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, ahora el candidato Juncker o Martin Schulz. Sin lugar a dudas, por escaquear. Luego pocas artes y pocos trucos en la cocina, la verdad es que no se me dan muy bien, pero procuro sobre todo no mancharme. Bueno, yo entré en política porque tenía muchas inquietudes, sobre todo en la universidad. La verdad es que nos animábamos mucho, creo que era también algo normal en la etapa de la vida en la que estábamos en la universidad, y sobre todo porque Ceuta creo que tenía cierto vacío en el sentido de defender desde una perspectiva más cercana al ciudadano las demandas que tenía nuestra ciudad, ¿no? Prácticamente nada, a lo mejor en las siglas. Dicen que fallecieron en nuestras costas 15, pero sinceramente creo que nunca lo sabremos. Es una tragedia que nosotros esperemos que nunca se vuelva a repetir en nuestra ciudad. Pues en Castillejo se compra prácticamente casi de todo, ¿no? Pero yo, si soy sincero, Castillejos o las ciudades de Marruecos que suelo visitar, consumo pues café o comida. La verdad es que mis visitas suelen ser de ocio más que de consumo comercial. Bueno, el Tratado de Libre Comercio es muy difícil dar una respuesta tan rápida ahora, ¿no? Yo creo que lo que sería justo lo que sería justo para el mundo en general es que no hubiese privilegios, sobre todo para las grandes potencias, ¿no? Y creo que esa es la perspectiva desde la que trabajamos en Primavera Europea. Bueno, yo estudié en el Instituto Ávila, ¿no? Y desde una visión de la lealtad, pues vamos a defendernos del Instituto Ávila, ¿no? Un buen partido de fútbol o una buena entrevista o un buen debate. Creo que ha sido Granada. Pues no haría nada porque no juego a la lotería. Bueno, yo soy abogado en ejercicio. La política verdaderamente no se puede dejar nunca, ¿no? Puede ser uno concejal o no, o puede estar en un cargo o no, pero la vocación política está ahí, ¿no? Yo creo que mi vocación por la política la voy a tener siempre, estando o no en un cargo, ¿no? Yo que pretendo seguir con mi profesión, educar a mis hijos y estar bien con mi familia, ¿no? Bueno, yo creo que el compromiso con la sostenibilidad y las políticas verdes es fundamental. Luego la participación de los ciudadanos y el hecho de que esta es una nueva forma de hacer política, ¿no? Una política más cercana, en donde prima sobre todo la voz de los ciudadanos, y recordar, por ejemplo, que la candidatura de Primavera Europea ha sido sometida a unas primarias, algo muy sano desde el punto de vista democrático. Yo prefiero cualquier compañía en la que prime más el interés de las personas, teniendo en cuenta que eso debe ser un servicio público, que el interés propio de sus finanzas, ¿no? Desgraciadamente, las compañías que usted ha citado hoy por hoy actúan más en pro de su propio interés que en el interés de los ciudadanos, y ahí habría que hacer un hincapié para que la administración se volcase y el interés de los ciudadanos, teniendo en cuenta nuestra extrapeninsularidad, estuviese por encima de los intereses de las compañías. De forma regular no, porque me he convertido en un adicto a lo digital, pero eventualmente sí compro algún periódico. No podría dar el
dato exacto, pero es una tragedia el hecho de que sigan produciéndose víctimas de violencia de género en nuestro país. Yo creo que este es un punto negro que tenemos todos en nuestra conciencia y que debemos trabajar todos juntos aquí, dejando al margen las siglas y dejando al margen la discrepancia política para que esta lacra cese ya definitivamente. Bueno, pues yo de los que más que es que no le desees a nadie algo que no te desees a ti mismo, ¿no? En ese sentido yo creo que es importante tener un sentimiento de fraternidad con los ciudadanos en general o con las personas en general, ¿no? Porque con ese sentimiento de fraternidad uno hace suyo los problemas de los demás y cuando pues goza de felicidad intenta también compartirla con los demás. Bueno, una canción recomiendo Enjoy the Silence, Disfrutando del Silencio de Depeche Mode. Yo creo que es una canción que invita mucho a la reflexión, es una canción muy buena de este grupo y la recomiendo. Libros hay muchos, ¿no? Yo también aconsejo un libro de la época andalusí de nuestro país, que es El Collar de la Paloma. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero me parece un libro muy interesante que refleja bien lo que era la época y sobre todo la cultura andalusí, ¿no? Y películas hay muchas, ¿no? Cualquiera de ellas. A mí me gustan mucho las culturas, me gusta mucho la cultura china, reconozco que soy un ignorante en la materia, pero me atrae saber cosas de la cultura china. La injusticia, así englobamos todo, ¿no? Pero es cierto que en el mundo se producen cosas muy injustas, ya no solamente cosas malas que se pueden producir por errores, sino que son cosas injustas en sí mismas, ¿no? y que claramente podrían haber sido evitables, ¿no? Bueno, yo tengo un iPhone y sí suelo mandar mucho WhatsApp. Reconozco que el WhatsApp ya se ha convertido no solamente en un medio de comunicación personal, sino en un medio de comunicación laboral e incluso político, ¿no? Y por lo tanto sí que lo uso mucho. Bueno, yo reconozco méritos en casi todas las candidaturas. Hay gente muy interesante que ha ostentado responsabilidades de gobierno, que tienen una formación muy interesante y prácticamente no podría destacar a uno, pero sí es cierto que hay muchas personas con las que se podría uno sentar a tomar café y eso sería enriquecedor. Para relajarme, pues o estoy un rato bueno con mi hija que tiene 10 meses o una buena caminata. Las cifras hablan de más de 13.000. Yo creo que esto también es un problema serio, ¿no? El hecho de que en Ceuta haya tantos parados, ¿no? Y desgraciadamente pues nosotros creo que hemos dado muestras claras de nuestro compromiso en luchar para que esta cifra disminuya. El 15M tenía razón en estar indignados con la situación. Yo creo que nadie puede negar que la situación que alcanzó el país y en la que todavía estamos, no lo podemos negar, era una situación de indignación y de desesperación y de ver delante de nuestras narices que se podía desmantelar el estado de bienestar como parece que está pasando o en parte está pasando, ¿no? Tal vez el 15M criminalizó o focalizó su crítica desde un punto de vista un poco injusto en la clase política sin paliativos, ¿no? Yo creo que tampoco se puede poner a todo el mundo en el mismo lugar. Es cierto que ha habido errores muy graves, que ha habido actitudes que incluso han sido y deben ser juzgadas desde un punto de vista penal, pero yo creo que criminalizar a toda la clase política ha sido un error.